Buen día. Esta es la clase número 2 correspondiente al taller de proyectos Enrico Tedeschi del año 2017, en la cual el objetivo principal es de establecer algunos criterios generales y particulares que se manejan dentro del taller y que tienen que ver con la problemática de la ciudad contemporánea. En este caso, en este año en particular, como el año pasado, hemos trabajado mediante un convenio con la ciudad de Yerbabuena, estableciendo algunos criterios ordenadores generales y a partir de ahí han surgido los temas que han desarrollado los distintos cursos del taller, por lo que vamos a abordar algunas cuestiones que tienen que ver con problemas de estructura urbana, forma urbana, función urbana, referido obviamente a lo urbano, y luego vamos a ver algunas características de enfoques sobre los criterios que se deben manejar dentro del taller referente a la dimensión de lo arquitectónico en relación a la función, a la forma y al contexto urbano. Por lo tanto, esos son los temas que vamos a abordar en esta clase y que de alguna manera están en referencia con la imagen que ahora ustedes están viendo, que es una imagen muy demostrativa de los elementos que hemos comentado hace un momento. Esta es una imagen del fotógrafo Pablo López Luz, residente en la Ciudad de México, y es la muestra evidente de cómo el crecimiento de las ciudades tiene alcances vertiginosos en base a la concentración de población, al aumento de la misma población, y básicamente no hay la más mínima planificación. La ciudad va creciendo conforme a las fuerzas que intervienen, básicamente fuera del control estatal o mínimo por parte del Estado, con un control mínimo por parte del Estado. Entonces, esa tamiz, esa alfombra de vivienda y de calles y de servicios va llevándose por delante todo lo que corresponde a la naturaleza y a las características particulares de un sitio, ¿no? Como valles, quebradas, ríos. Prácticamente todo es arrasado por la alfombra urbanizadora, para ponerle un nombre, ¿no? Obviamente que enfrentar problemas de este tipo tenemos que tener una especie de referentes desde lo teórico, y en este caso, como ya venimos utilizando en el taller años anteriores, nos referimos a estos dos autores. Uno es Josep María Montaner, Sistemas Arquitectónicos Contemporáneos, quien desarrolla la concepción y las distintas etapas del pensamiento arquitectónico contemporáneo y aplica básicamente una clasificación sobre los grandes sistemas urbanos que se dieron en el siglo XX, hace una crítica muy aguda sobre algunos de ellos y establecen criterios desde lo teórico que es conveniente revisar, apuntar y fijar para poder operar luego con los temas que se aborden directamente en el taller. El otro autor al que siempre hacemos referencia y con el cual compartimos muchas ideas desde lo conceptual y desde las fundamentaciones teóricas, es el arquitecto colombiano Germán Samper, quien en este libro, Recinto Urbano, la humanización de la ciudad, hace una crítica muy aguda y muy contundente sobre la problemática de la dimensión de las vías de circulación, la invasión del automóvil, el aumento categórico de todo lo que implica el consumo energético, y también revalora
la situación de los espacios habitables, no tan solo de la vivienda, sino de los conjuntos de vivienda y de ese elemento tan particular al que nosotros consideramos como un barrio de la ciudad, el cual él considera y le otorga un interés importante en su desarrollo y consolidación. Por lo tanto, estos son los dos autores que nosotros tomamos como referencia y que ustedes deberán revisar, leer y obviamente también aplicar. El proyecto no se hace en el vacío, es importante que esté afirmado sobre un bagaje conceptual teórico para que tengan como una malla de asiento y puedan operar con los distintos tipos de proyectos. Para eso, ya entrando a la dimensión de lo urbano, es importante establecer en los trabajos que ya se han ido realizando en el taller, como este que ustedes están viendo ahí en la pantalla a la izquierda. Ese es un trabajo que desarrolló quinto año en el año 2016 y que ustedes lo podrán retomar. En este caso se desarrollaron la estructura urbana de Yerbabuena con el desarrollo de los elementos conformantes del paisaje. Eso es básicamente lo que conforma la estructura urbana. El paisaje por un lado y por el otro los elementos contundentes de la ciudad, que son los que le dan sentido a esa estructura, como pueden ser las calles principales, las avenidas, los canales, los bordes. Eso es lo que de alguna manera configura lo que Kevin Lynch ha venido trabajando y ha desarrollado, como otros autores, y han identificado esa estructura urbana desde el punto de vista del paisaje y desde el punto de vista de la infraestructura. Por lo tanto, estructura, forma urbana y función urbana van a ser los tres ejes sobre los cuales quinto año, cuarto, tercero, sobre todo, van a desarrollar en las distintas escalas que van desde la macrourbana a la mesourbana. La escala microurbana la va a tomar, en este caso, solamente primer año y segundo año. Vamos a ubicarnos cuáles son los alcances de cada una de estas escalas. Cuando nosotros hablamos de macrourbana, estamos hablando de una escala de complejidad, escala métrica, pero además también escala de complejidad o grado de importancia en que aparecen los problemas urbanos, es en donde vemos la ciudad y el área metropolitana. En este caso, la ciudad de Yerbabuena con su área metropolitana, con una escala aproximada desde la 1 en 50.000 a la 1 en 20.000 y hasta la 1 en 10.000. La escala mesurbana hacemos referencia siempre al barrio, porque es una escala que va desde la 1 en 2000 a la 1 en 500, que se puede ver la manzana con todas sus características y el grupo de manzanas que conforman una determinada unidad vecinal. Por último, la escala microurbana es la que denominamos a la escala que nos permite ver la vivienda con sus relaciones de influencia, ¿no es así? La calle, el paisaje que conforma varias cuadras, varias casas de esa calle o de esa vía de circulación, y va desde la escala 1 en 2000 a la 1 en 1000, 1 en 500, hasta llegar prácticamente a la 1 en 100. Entonces, incluso en el lote podemos ver las escalas que utilizamos normalmente para ver una vivienda, que es la escala, o para estudiar una vivienda, que es la escala 1 en 100 y 1 en 50. Desde lo arquitectónico, las dimensiones conceptuales que se involucran dentro de esta cuestión de la ciudad contemporánea y sus problemáticas y sus características más problemáticas, aparece ya un concepto que venimos manejando acá en el taller, que tiene referencia a lo que un urbanista español ha desarrollado como elementos conceptuales que tienden a una mejora sustancial de la calidad de vida en las ciudades contemporáneas
que es la manzana urbana sustentable. En ese sentido, Salvador Rueda hace una serie de experimentos en la ciudad de Barcelona, en España, sobre cómo mejorar la calidad de vida para nuevas urbanizaciones y para tener en cuenta de elementos a introducir en algunos barrios ya consolidados de la ciudad de Barcelona, pero que son obviamente repetitivos y que se pueden implementar en cualquier otra ciudad. Por eso es que hemos considerado que Yerbabuena tiene las posibilidades de expandir su traza urbana, tomar estos elementos conceptuales a partir de otros componentes que vamos a ir desarrollando en el taller, que tienden a ser elementos mucho más ordenadores desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista pedagógico didáctico, que es el método de los cubos, de las tiras y de las cajas, que se acerca también ya a una forma de trabajo que la venimos utilizando en el taller desde hace un tiempo y que luego va a dar lugar a una clase específica sobre qué consiste el método de cubos, tiras y cajas. Para eso se tienen en cuenta las operaciones y teoría de la simetría y obviamente un contexto hipotético en que estas supermanzanas también van a tener vinculación. En esta imagen, ya viendo un detalle más cercano de lo urbano y de lo arquitectónico, en relación a lo que ya habíamos dicho sobre estructura urbana, sobre forma urbana y sobre función urbana, decíamos que la estructura, sobre todo para quinto y cuarto año, es lo que se define como vías de circulación, canales a cielo abierto, canales repito, lo que veníamos comentando es que la estructura, la forma y la función urbana son los elementos conceptuales que van a estar en relación con tercero, cuarto y quinto año. En el caso de la estructura urbana la definíamos como los elementos componentes que le dan sentido y que se pueden identificar como una verdadera estructura, que pueden ser las vías de ferrocarril, también las vías de circulación más importantes de una ciudad, los ejes o los corredores urbanos, los canales, que son también elementos componentes muy fuertes del paisaje. Ustedes lo tienen en el Camino del Perú, por ejemplo, está el canal. Los bordes de la ciudad, como pueden ser un parque, como pueden ser una avenida importante, o puede ser una simple masa de árboles, o las tramas, que son el tejido y que son también lo que le da sentido a la forma urbana. La forma urbana ahí se va conectando también con la estructura urbana, participan de alguna manera en conjunto, ya que la forma urbana la podríamos definir como la división entre lo que nosotros consideramos como el espacio lleno, ocupado, el espacio negro, y el espacio vacío, el espacio que no está ocupado con edificaciones, que le llamamos el espacio blanco. Entonces ahí tenemos una especie de relación entre lo lleno, lo negro, y lo blanco, lo vacío, donde se definen las características que tiene ese tejido urbano. En ese sentido, la forma urbana está muy desarrollada en relación a las características de ese paisaje urbano. Hay dos autores que tomamos siempre como referencia, que son Kevin Lynch y Botton, Alain de Botton, que es un autor que habla sobre las cualidades de las ciudades y que vamos a hacer referencia a una clase específica sobre su postura teórica. Entonces, definimos esa cuestión de la forma urbana en la relación también o clasificación entre lo privado y lo público, ¿no? Luego, en relación a la función urbana, bueno, ustedes saben todas las funciones que aparecen en una ciudad en relación a la problemática de la ciudad actual, la diversidad de funciones, la diversidad de usos, la diversidad y la mezcla que hay también entre esos usos, es lo que tratamos con la dimensión de la función urbana, por lo que ahí cobra importancia lo que estudiamos como densidades medias, altas o bajas,
y la confluencia entre densidades y actividades. Dos son los autores que también pueden revisar sobre estos temas, que es Enrique García Espil y Marcelo Corti, que tienen una amplia bibliografía y que también pueden consultar. Desde lo arquitectónico, establecemos otra dimensión interesante, complementaria de la anterior, referida obviamente también a lo que ya veníamos conversando referente a la metodología del taller, que es el habitar en la plurifuncionalidad. Habitar en la plurifuncionalidad significa que tenemos que ser conscientes de que los temas de proyecto en el taller siempre tienen un plus de investigación proyectual, o por lo menos queremos que tengan un plus de investigación proyectual, en el sentido de que ustedes sean los propios articuladores de los programas arquitectónicos que se desarrollan. No queremos y no damos programas arquitectónicos enlistados en una suma de locales y superficies. Consideramos que es un error, no entra bajo nuestra forma de trabajo. Lo que pretendemos es que los alumnos desarrollen una propuesta funcional, una propuesta formal y funcional, obviamente, pero que esté ligada a la referencia del estudio de casos, en donde se investiga un edificio significativo que sea referente y se hace el análisis de ese programa y se va armando un programa propio, para lo cual es necesario investigar de una manera detallada algunos programas similares de edificios y tratar de aplicarlo, pero teniendo en cuenta el criterio de plurifuncionalidad, es decir, el criterio que utilizamos en el sentido de otorgar a determinadas actividades siempre un margen de uso multifuncional, es decir, una escuela no solamente es una escuela, sino que puede estar ligada a otras actividades que sean importantes para el barrio y que se puedan dar lugar a un programa distinto, un centro cultural, una biblioteca, un pequeño bar, un lugar de reunión para los estudiantes, un lugar de juego. Es decir, tiene que ser complementado con un margen de plurifuncionalidad. Incluso puede haber una escuela junto con viviendas, por ejemplo, en el caso en que algunos alumnos puedan quedarse por una serie de días o temporadas dentro del mismo establecimiento. Entonces, por ese lado queremos proponer una serie de relaciones superadoras desde el punto de vista del programa. Y obviamente esto está referido también a lo que venimos trabajando en el taller, a lo que ya hicimos referencia, la metodología de los cubos, de las tiras y las cajas, aplicando las teorías de la simetría, el concepto de reversibilidad arquitectónica, que por primera vez lo hacemos referencia a este problema, que es el cambio y la flexibilidad de funciones. Y en primer año y en segundo año hacemos mucha referencia al sistema de lo que llamamos breaking box, que es la ruptura de la caja, la conceptualización de cómo adquiere preeminencia, importancia el espacio arquitectónico durante el siglo XX. Esa ruptura de la caja, la modernidad la practicó de una determinada manera y a fines del siglo se practicó de otra manera. Eso es lo que hasta ahí vamos a referir en los principios generales que estamos comentando sobre los aspectos pedagógicos didácticos que se utilizan en el taller. En esta lámina, la propuesta didáctica, obviamente en relación con los conceptos que hemos hablado en las láminas anteriores, queremos comentarles cuáles son las palabras principales que se toman en referencia para los distintos cursos, ¿no? Y que obviamente van a generar después clases particulares específicas sobre estos conceptos a cada uno de ellos. Lo que nosotros denominamos arroba 1 se refiere a los conceptos fundamentales que se establecen para primer año. Y son la idea, la materia, la luz y el espacio. Esos son los conceptos fundamentales que van a tener que tener en cuenta los alumnos que ingresan al taller. A partir de una serie de ejercitaciones que se van a poner en práctica, luego la vamos a ver con detalle, son por un lado unos juegos de planos
por el otro lado un volumen y por el otro lado un juego similar al Jenga, se van a ir articulando para provocar esta investigación sobre lo que es la idea, cómo trabajar la materia, básicamente, cómo investigar sobre aquel elemento que le da sentido al habitar y le da sentido a la percepción del espacio arquitectónico, que es nada menos que la luz, y obviamente la materia principal que tiene que reconocer el alumno de primer año, que es el espacio, desde todos sus puntos de vista, ¿no? El espacio perceptual, el espacio geométrico, el espacio antropológico y obviamente el espacio arquitectónico. Luego, @23 significan los elementos principales que tendrán que tener en cuenta los alumnos de segundo y de tercer año para que resuelvan adecuadamente su proyecto. Y estos elementos son 7 en total, y vamos a hacer referencia obviamente en una clase específica, que son: el número 1 es el contexto, o sea, el sitio, el lugar donde se emplaza cada uno de nuestros proyectos; el programa arquitectónico, mirado desde esa óptica superadora a la que ya nos hacíamos referencia; los accesos, el lugar de ingreso; la relación entre privado y público, entre el edificio y el sitio donde está emplazado; la ubicación de los núcleos y las circulaciones horizontales y verticales, que son los que de alguna manera estructuran la trama de los distintos conjuntos; la estructura formal, la estructura resistente y la geometría utilizada como una especie de par interactuante; y obviamente la envolvente, por último. @4-5 son los principios generadores para cuarto y quinto año, y se refieren básicamente a estos elementos que dan origen obviamente también a una clase particular, que son el programa, la improvisación, los compartimentos, la energía, la regeneración y la seclusión. Todos estos elementos están ligados de alguna manera con la ejemplificación del trabajo general que desarrolló quinto año el año pasado, donde ustedes pueden ver la relación que se establece entre lo que es la ciudad de San Miguel de Tucumán y la ciudad de Yerba Buena, viéndola como un componente de alta complejidad en donde van a ir surgiendo las ideas que se van a tener en cuenta para tener una mayor relación entre los dos elementos principales, la ciudad de Tucumán y la ciudad de Yerba Buena. Para eso hemos considerado oportuno revisar algunos de los conceptos que manejamos en el taller desde el punto de vista conceptual operativo, ya que son abordados tal vez en algunos de los programas de urbanismo y que es conveniente referirnos ahora para que los puedan manejar incluso los alumnos de segundo y tercero. Para eso nos vamos a concentrar en estos conceptos que vienen del siglo pasado: el concepto de ciudad-jardín de Howard y el plan Voisin, desarrollado por Le Corbusier en 1922. Muy rápidamente, recuerden que el siglo XIX ha sido el siglo en donde apareció las vías, apareció el ferrocarril como uno de los elementos más importantes de la revolución industrial, y eso origina una serie de situaciones complejas desde el punto de vista de la habitabilidad de las ciudades. Por lo tanto, muchos investigadores y teóricos que empezaron a ver esto como un problema, comenzaron con la aplicación y la posibilidad de que dentro de las ciudades aparezcan otros centros anexos a la ciudad principal, que estén separados por grandes avenidas o grandes caminos o autopistas, y aparezcan lo que se denominaron las ciudades dormitorios, en el sentido de que eran como ciudades satélites anexa a la ciudad principal. Esto es lo que se denominó la ciudad de jardín. Acá en Tucumán tenemos un barrio que se llama casualmente Barrio Jardín, y en otras ciudades también tuvieron mucha importancia, como en la Ciudad de México con Ciudad Satélite, por ejemplo. En 1922, Le Corbusier también elabora otra visión sobre la problemática de la ciudad, que la engloba dentro de lo que se conoce como el plan Voisin, en donde lo que propone Le Corbusier es, en la ciudad de París, barrer prácticamente con la ciudad antigua
e imponer una ciudad nueva, la ciudad que se denomina de tabula rasa, normalmente en cierta bibliografía, en donde se demuele lo que existe, se hace como una tabula rasa, queda como una gran alfombra verde donde se ubican los grandes servicios, los grandes edificios de viviendas, de oficinas, y aparecen las grandes vías de comunicación. Se imaginan que una operación de esta envergadura era prácticamente impracticable, perdonando el juego de palabras, y lo hacían una especie de utopía. Por suerte esto no se llevó a cabo. París sigue gozando de esa articulación de lo que es una ciudad fundamental dentro de la cultura occidental, y seguimos disfrutando de ese paisaje parisino a partir también obviamente de las grandes intervenciones que se hicieron en París en el siglo XIX, como fueron las del barón Haussmann, en donde se abren los ejes fundamentales de la ciudad y se logran ubicar ciertos elementos muy importantes de reconocimiento, y obviamente que también esas grandes avenidas, esas grandes ejes urbanos, permiten también el control físico de ciertos sectores que con la ciudad vieja, con la ciudad gótica, la ciudad del mundo medieval, habían quedado muy poco vinculadas. En 1927, Ludwig Hilberseimer desarrolla los conceptos de la ciudad vertical. ¿Cuáles eran los conceptos de la ciudad vertical? No son tan conocidos como los de Le Corbusier, pero conviene también releerlos en el sentido de visualizar ciertos componentes que eran básicamente muy importantes. Lo que propugnaba también Le Corbusier, y que luego lo va a desarrollar el CIAM, era la división de actividades. Un lugar para habitar, otro lugar para recrearse, la circulación y los equipamientos. En cambio, Hilberseimer propone una ciudad vertical, es decir, propone una ciudad donde en los niveles subterráneos estén localizados los grandes ejes de transporte, las grandes circulaciones de avenidas, de vehículos y transporte público. Los primeros pisos están desarrollados para los espacios de trabajo, de oficina, de servicios, y un nivel donde circula el peatón, en donde se produce la interacción entre el lugar de trabajo y el lugar del habitar. Es decir, que la propuesta de Hilberseimer toma una visión muy ortogonal, muy geométrica de la ciudad, muy violenta, si se quiere, pero logra establecer un componente básico, conceptual en lo teórico, que es articular espacios de trabajo en vertical con espacios de habitar. Eso creo yo que es un sentido muy positivo desde el punto de vista de la economía de los desplazamientos, algo que va a ser muy importante a finales del siglo XX, en donde tenemos ciudades en que lleva un tiempo prácticamente de 2 horas por día o 3 o más el desplazamiento entre los lugares de trabajo y los lugares de vivienda. Los conceptos del CIAM, obviamente hay que manejarlos, son conceptos muy generales a partir de la idea esta de zonificación, la zonificación funcional para los sectores del habitar, para los sectores de la cultura, para los sectores del trabajo, ¿no? Que de alguna manera fue la herramienta que permitió la reconstrucción de muchas ciudades después de la Segunda Guerra Mundial, pero que se ponen en crisis a fines de los años 50 con la aparición de otro grupo integrador del CIAM, que fue el grupo del Team 10, que ahora no nos vamos a referir con importancia, pero que conviene tener en cuenta en el sentido de la mezcla de actividades que propugnaba el grupo del Team 10. Dentro de ese grupo del Team 10 participó un equipo de arquitectos, Candili, Josi y Kuz, que proponen la Universidad Libre de Berlín, que es de alguna manera la crítica que ellos le hacen al CIAM, y la logran organizar en esta propuesta de la Universidad Libre de Berlín, en donde generan una trama ordenadora, reticular, como la ciudad latinoamericana, en donde aparecen conectados a esa trama los diversos
edificios, los diversos volúmenes de las actividades educativas, combinados con una serie de patios de acceso privado, controlados, que permiten la iluminación, la ventilación y las visuales de estos espacios educativos. Si ustedes se fijan, el trazo del proyecto de la Universidad Libre de Berlín es como si fuese una manzana contemporánea de cualquier ciudad latinoamericana. Por eso es que para nosotros es muy significativa la propuesta de Candili y tenemos que aprender a ver que la ciudad puede ser también un gran edificio. Esa es una idea interesante de similitudes. La ciudad como un gran edificio y la otra, el edificio como una gran ciudad. Entonces ahí se compone ese par dialéctico que nosotros siempre establecemos como una especie de idea configurante dentro del taller. Pero también tenemos este problema, la ciudad real sin arquitecto, es decir, la problemática de las viviendas, de las villas urbanas, en donde las herramientas son de muy poca amplitud, pero es un problema que no podemos ignorar, un problema que está presente incluso en Yerbabuena, en ciertas zonas del Cerro de San Javier, y que tenemos que tener también una suerte de mirada crítica y poder operar con ciertas herramientas sobre esta, que es también la problemática de la ciudad contemporánea. O algunos de los elementos que se ponen en juego para tratar de establecer criterios generales de ordenamiento a estas situaciones de fragmentación urbana, como ser, por ejemplo, la aparición de la infraestructura con la introducción del cable carril en la ciudad de Bogotá, en Colombia, o la aparición de estos puntos icónicos del servicio comunitario, como es esta conocida biblioteca, que adquiere como una especie de forma, ¿no? Muy neta, muy reconocible dentro de lo que es la conformación de esta vecindad, y aparece como un elemento ahí elocuente a donde la gente puede ir a organizar horas de lectura o trabajo comunitario y demás, ¿no? Este es otro modelo. Esta foto se la debemos al gran maestro francés Arthur Bertrand, la hemos tomado de su página, y Bertrand, que investiga a través de fotos aéreas lo que va sucediendo en muchas áreas de nuestro planeta, y en este caso aparece esta evidencia de una modalidad, de una forma de vida incluso, que está patentizada en Estados Unidos, que es prácticamente un modelo exportable, que se remite a esta idea de casa, auto, trabajo permanentemente, ¿no? Entonces, las grandes vías de comunicación, la escasísima densidad habitacional, una casa en un lote, se imaginan la cantidad de distancia que hay que recorrer, de energía y de combustible que hay que gastar para llegar a su lugar de trabajo, y también la hiperdependencia del automóvil para cualquier actividad. Sin transporte público esto parece un sinsentido. En esta imagen aparece otra condición interesante también, a la que nosotros le llamamos, o por lo menos ha sido conocida hasta hace unos tiempos, unos años, a través de Kenneth Frampton, quien desarrolla en Historia Crítica de la Arquitectura Moderna. Hay un capítulo que él lo dedica a esta idea de las arquitecturas que se van generando en distintas regiones del mundo y que se van alejando de los cánones establecidos por la modernidad, ¿no? Entre esas ideas de cierta arquitectura, que le podíamos llamar con cierta entidad propia, y que Kenneth Frampton la denomina como arquitectura del regionalismo crítico, que tal vez quizás ese no sea el nombre más apropiado en el sentido de que es una arquitectura que desde la región no pretende ser crítica de nada, sino que desde su propia región genera un tipo de arquitectura que es lógica,
con su inserción contextual y con su propia aparición y relación con el clima, con el sitio y con el lugar. No pretende ser crítico de nada. En ese sentido, Alexander Sony, que es también un conocido investigador, desarrolla este concepto que lo va a tomar después también Kenneth Frampton, que es la retícula y el sendero, es decir, la retícula para denominar todo lo que va a ocurrir en una ciudad a partir de lo establecido, de lo organizado, ¿no?, de los cánones establecidos, y el sendero como las situaciones adicionales que se van a generar como espontaneidad, como camino y una búsqueda particular. Entonces son como dos miradas que se van articulando permanentemente, tanto en lo proyectual como en la vida misma. Fíjense, acá hay una imagen del último recital realizado en la ciudad de Buenos Aires y que ha sido muy conocido por lo que sucedió, en donde se desbordó una enorme cantidad de gente que era prácticamente incontrolable. Esos son los problemas que adquiere la masividad. Es cuando se produce un número determinado que hacen imposible una función determinada. Lo mismo pasa con la ciudad contemporánea y lo mismo pasa con cualquier disciplina que se torne incontrolable. Lo mismo pasa con una universidad hipermasiva como la que tenemos nosotros en la actualidad. Si no tomamos ciertos recaudos, ciertos elementos de control, ciertos elementos que obliguen a tener una metodología ordenada, secuencial, pedagógicamente positiva. Esa retícula y ese sendero también se ponen en evidencia en ciertos elementos conceptuales, como pueden ser lo que sucede entre un campo de golf y una villa urbana, ¿no? Ahí aparece esta relación y esta dualidad de la ciudad contemporánea. Por un lado, la exorbitancia de los recursos naturales, y por el otro, la expresión muy patente del poco recurso del espacio habitable. O en este caso se pone en evidencia también la retícula del sendero cuando aparece un muro divisorio entre dos componentes de tejidos urbanos totalmente distintos. Por el lado la ciudad de un medio económico alto, y por el otro lado la ciudad de una clase que busca sus propias soluciones sin la relación con obras de arquitectos conocidos, y genera sus propias soluciones a partir de un conocimiento particular. Por último, yo creo que tenemos que ver, a partir de todos estos conceptos que hemos organizado, ver lo que hay detrás de la arquitectura. En ese sentido, esta es La escalera al cielo, una obra en 3 dimensiones, una especie de homenaje icónico que desarrolla el chino Cai Huo Qian, que es muy interesante que ustedes la puedan disfrutar en Netflix, y que aprendemos a ver que dentro del trabajo de una obra artística, una obra de arquitectura o cualquier obra que produzca el hombre, hay algo que la sostiene, que está por detrás de esa obra y que la tenemos que entender en su máxima expresión, identificando cuáles son los valores y los principios que la conforman. No tanto el resultado material de lo visible, de lo que uno percibe, sino lo que está por detrás de eso. La escalera al cielo era el homenaje que Cai quería realizar a sus abuelos, a sus padres, que no podían ver su obra, y que de pronto organiza esta escalera al cielo en una bahía de una ciudad de China, y realiza esta magnífica interpretación de lo que es una utopía, una escalera al cielo, algo imposible, pero que él lo logra y lo pone en evidencia para que lo pueda disfrutar su abuelita enferma desde una cama y su padre también postrado, disfrutando en una hora del día que es un nuevo día, un nuevo amanecer. Entonces creo que ahí es un elemento importante para que ustedes puedan identificar
lo que está detrás de la arquitectura. Muchas gracias.